Bienvenidos a Cómo llegar a ser, un show que te demostrará que se puede vivir de tus pasiones y que todos podemos diseñar nuestras carreras profesionales. Mi nombre es Susana y he juntado a emprendedores y profesionales de muchísimos ámbitos para que compartan sus historias tanto de éxitos como de fracasos. Hoy me acompaña una entrenadora en procesos de cambio y transformación personal. Es todo un ejemplo de que se puede vivir de tus pasiones, ya que ella comenzó su carrera en la banca y decidió dejarlo para convertir su hobby, el autoconocimiento, en su profesión. Y yo, que he tenido la suerte de poder escuchar sus audios de meditación asistida, os diré que es completamente transformadora. Por eso estoy tan agradecida y tan feliz de que esté conmigo. Y quiero presentar a Majo Cascales. Majo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Igualmente, ya estaba comentando que soy muy fan, muy fan. Yo quería empezar preguntándote por el cambio. ¿Cómo pasas de trabajar en banca a convertirte en entrenadora de transformación personal, que es un salto enorme? Bueno, yo el primer día que entré en la banca a probar, entré en como prácticas, haciendo prácticas, y porque era como lo que tocaba. Mi familia mis tíos estaban en la banca, mi hermana había estado en la banca, pues yo pues a la banca. Y el primer día que entré, yo cuando me vi ahí dentro, el compañero que tenía me dice, no, yo llevo aquí 25 años. Y yo digo, antes había búnkers que estaban dentro de como en una habitación cerrada entera, y yo dije, 25 años aquí dentro, digo, yo me muero. O sea, eso fue la La entrada, la primera. primera entrada, la primera conversación que tuve con esa persona. Y bueno, yo ahí ya sabía que eso no iba a ser para mí 100%, pero bueno, sí que es verdad que me gustaba al principio, aprendí muchísimo, pero siempre la parte del desarrollo personal, la inteligencia emocional que yo empecé a leer desde muy joven, pues me gustaba. No te puedo explicar por qué, pero sí que esos libros me encantan y yo leía mucho y ahí pues, si alguien me hubiera dicho que cuando te pasa eso es porque es tu pasión, pues lo habría sabido, pero nadie me dijo nada, entonces yo me dedicaba a leer. ¿Qué ocurre? Que conforme va pasando el tiempo yo voy viendo que en el banco empiezo a pasarlo mal, porque no, claro, no te gusta, tienes objetivos, tienes... Entonces era como cada vez más presión, haciendo algo que no quería, forzada, y entonces ya empezó a despertarse en mí que tenía que cambiar algo. Entonces un amigo, un día quedé con él y hablando, me comentó que había una profesión que se llamaba el coaching, que no tenía que estudiar otra carrera, porque yo había estudiado administración y dirección de empresa, que no tenían que hacer psicología, sino que había otras formaciones que te ayudaban a hacer eso, que en Estados Unidos estaba, pero que en España aún no había llegado. Entonces yo fue como que se me abrió un mundo. De repente dije, qué bien, me formaré, pero no tengo que estudiarme otra carrera, ¿sabes? Era como otra carrera, no me veo yo, a no ser que fuera de eso exclusivamente. Psicología se acercaba, pero tampoco era una cosa que me apasionaba. De hecho, empecé por la UNED, pero lo dejé. Entonces, cuando yo supe que eso era una profesión, dije, pues ya está, esto es lo que yo quiero. Entonces fui en el tiempo de la banca, pues aprovechando las vacaciones, las tardes, pues para formarme. No, estuve muchos años sin vacaciones, simplemente en las vacaciones me iba a hacer cursos por todos lados para ir preparándome. Y poco a poco fui alimentando mi sueño, hasta que hubo un momento que estaban los dos, la banca y mi sueño ya a la par, y dije, pues ahora es el momento. Lo decidí y cuando encontré la oportunidad, pues me fui. ¿Y cuántos años estuviste en banca? 12 años, más o menos, por ahí, creo recordar, 11, 12 años, sí. Ah, es mucho, ¿eh? Pensé Sí, que por sí. cómo has contado la historia parecía mucho menos. No, no, estuve muchos años, los primeros años me gustaba, la verdad, los primeros 4 o 5 años. Lo que sí que es cierto que en esos 12 años tuve una excedencia, me cogí una excedencia de 3 años. O sea, yo sabía que ahí no era mi camino. Entonces fui probando, entonces probé, me fui unos años a la empresa privada y la aprendí muchísimo también, pero tampoco me salió bien esa jugada, tampoco era lo que quería, entonces volví. Entonces, ese tiempo de entrar, salir y tal, al final fueron 12 años. Los últimos 3 sí que ya había empezado yo a hacer mis pinitos, ya tenía algún cliente por la tarde, aún no era 100% todo mi tiempo ahí,
pero en los últimos 3 años aproximadamente ya estaba totalmente enfocada en que lo iba a dejar. Solo que estuve esperando para coger una buena oportunidad para poder irme en un momento donde también pudiera llevarme iba a haber una fusión con otro banco, entonces esperé para poder llevarme una indemnización, para irme con buenas condiciones, para coger ese dinero e invertirlo en mi proyecto. Entonces, bueno, la espera fue dura porque me quería ir, pero también fui ahí responsable sabiendo que era bueno para mí. Y por pura curiosidad, la verdad, cuando dejaste la banca ya tenías algunos clientes, pero ¿ya tenías un reporte de dinero que podía mantenerlo o al principio tirabas con el colchón de la salida del banco? No, al principio era todo con mi dinero, no, yo en ese momento ni cobraba, tenía clientes de prácticas, por decirlo así. Yo estaba investigando, estaba probándome, estaba pues cogiendo experiencia de algo que era muy nuevo en aquel tiempo. Y bueno, por eso tuve esa organización, ¿sabes? De me voy a esperar para poder tener algo, para poder invertir pues, en una página web, para crear la marca, un poco para todo eso. Al principio, realmente, yo, como casi todos, al principio trabajas por amor al arte. Y a mí me da mucha curiosidad, sobre todo por un cambio tan radical y más que nada por la idea que se tenía en España del coaching entonces y que tampoco tengo muy claro cuál es ahora, porque es verdad que no conozco mucho, pero yo creo que ahora sí se escucha más y ya más o menos la gente lo sabe, aunque no sé si del todo. Yo es verdad que la diferencia 100% me la explicaron hace muy poco. Yo para mí antes un coach y un psicólogo eran casi sinónimos. Pero sí que es verdad que ya se está hablando más del tema. Y yo quiero saber si cuando decidiste hacer este cambio, ¿qué pensaba la gente alrededor? Es decir, ¿cómo era tu contexto? Y si sentiste alguna presión en el contexto o viste bueno, que no se lo estaban tomando bien, o amigos, familiares, ¿y cómo lo gestionaste? Bueno, tú imagínate que yo me fui cuando era la crisis que hubo anteriormente de esta situación, o sea, en el 2000, no sé qué exactamente, 8 o 7, bueno, hace bastante. Entonces nadie se lo tomó bien, o sea, pensaban que estaba mal de la cabeza realmente, porque además ya me había cogido una excedencia unos años antes y tuve que volver porque me había quedado sin trabajo, o sea, un desastre. Entonces mis padres evidentemente decían, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y eso qué es? Pero si eso no hay nada en España, ¿qué vas ahora tú a inventar? Mis amigos igual, era todo el mundo, entre comillas, no en contra, pero sí como diciendo, se le ha ido la cabeza, ¿sabes? ¿Cómo va a hacer eso? Pero es que era una sensación que yo ya no podía parar. O sea, era una sensación tan fuerte que es que a mí me dio mucho miedo irme también, ¿eh? Por la situación, porque te vas a una cosa que no conoces, porque ya no tienes una nómina. Entonces de repente es como, ¿y ahora qué va a pasar? Pero yo sabía que tenía que hacerlo, es que no era una llamada interna muy fuerte, no podía parar esa. Esa sensación era mucho más grande que el miedo, pero muchísimo. Siempre yo recuerdo esa sensación de miedo cuando fui a darle al botón para pedir la baja voluntaria y tenía miedo, pero lo otro era más grande, sabía que no podía salir mal. ¿Y qué le recomendarías a alguien que está en esa situación, que tiene ese miedo, esas dudas? ¿Cómo se les podría ayudar para que den al botón, como has dicho, ¿no? Para que den al botón Sí. de baja. Bueno, ahí para mí, en mi proceso también fue muy importante la reducción de mis miedos, porque tenía mucho miedo si iba a ser capaz, miedo de hacer algo que casi no se conocía, porque hace 10 años, más o menos, no era como ahora. Ahora, como tú dices, ahora ya es, vamos, ya no es raro. Puede parecerte a lo mejor un poco raro, pero ya has oído muchas cosas, YouTube está lleno de vídeos, o sea, ya no, pero hace 10, 12 años, que fue cuando yo di el paso, no era tan conocido. Entonces, yo es lo que sí que hice durante mi propio proceso de preparación, como yo sabía que lo iba a hacer, no sabía exactamente cuándo, lo que hice fue prepararme reduciendo los miedos en mí. ¿En qué sentido? Pues viéndome capaz,
viéndome segura de lo que iba a hacer, sabía que eso me gustaba y sabía que, bueno, si en Estados Unidos estaba, ¿por qué en España no iba a poder estar? Ya ellos van más adelantados en ese sentido, entonces yo decía, bueno, pues aquí llegará más tarde, pero si allí funciona, aquí tiene que funcionar, es algo bueno para la gente, es algo que ayuda a la salud, al bienestar y todo el mundo quiere eso, es que no, es algo que tiene que salir bien, no puede ser de otra manera. Entonces yo a las personas les diría que, sobre todo, que reduzcan ese entrenamiento mental con ellos mismos para reducir sus miedos, el miedo a la incertidumbre, tener una mentalidad donde cada vez más no existe el problema, sino que si tú estás alineado con lo que amas, la vida te va a ayudar 100% y va a aparecer la gente que necesitas, va a aparecer el dinero que necesitas y al final es una forma de practicar lo que vas a enseñar. En este caso, en mi caso era eso y yo lo que hice fue pues, poner en práctica lo que ahora enseño y lo empecé a poner en práctica conmigo. Entonces, cuando yo me fui tenía miedo, pero también sabía gestionar lo que estaba haciendo y sabía lo que estaba haciendo y sobre todo yo lo que hice fue alimentar tanto mi sueño que cuando yo encontré ese momento de ya no había ninguna duda. Al principio tenía miedo, no sabía qué iba a hacer, yo fui planificando qué voy a hacer, cómo voy a empezar, me formé, me preparé también a nivel digital, o sea, fui aprendiendo de todo lo que para tener una baraja para poder jugar con distintas cosas, talleres, sesiones, programas online, o sea, yo fui preparando lo que iba a hacer. En el momento que empecé, pues yo ya eso lo tenía hecho. Yo ya estaba trabajando en mi proyecto antes de irme de mi trabajo. Entonces sí que recomendarías que mantuviesen el trabajo hasta estar preparados, ¿no? Que nunca estás del todo 100% preparada, pero hasta al menos tener la base del conocimiento, aunque sea de haberlo probado de alguna forma. Bueno, yo lo hice así, no quiere decir que sea la mejor manera. Yo lo que sí que recomendaría es que no decida uno irse de su trabajo a modo reactivo, porque no me gusta, porque me voy, porque esto no es lo que quiero. Yo no me fui porque no me gustaba mi trabajo. Mi trabajo al final aprendí a que me gustara, porque eso dependía de mí, no del trabajo. Yo lo que me di cuenta que era lo que me apasionaba y la decisión que tomé cuando me fui del banco yo estaba bien, aprendí a estar bien en cualquier lugar, porque ese era al final, eso era lo importante, lo que yo sentía venía de mí, no del banco. Entonces, lo que yo invito a mucha gente cuando tiene que tomar esa decisión es, estate bien en tu trabajo, disfruta, saca el mayor aprendizaje y bueno, que tengas claro hacia dónde vas. Muchas veces sí es importante tener un rumbo, porque si no luego sales y si el miedo se hace muy fuerte, te va a saltar todos los automatismos de tu mente, vas a empezar a dudar de tu capacidad, vas a estar más inseguro. Entonces, si tú tienes las riendas de tu mente y tienes un plan, es que eso va a salir bien, seguro. Va a salir bien seguro, es que no hay posibilidad de error. Has mencionado una cosa que quiero resaltar, que me parece muy curiosa y muy interesante, que es el punto de si odias tu trabajo o no te gusta o hay partes que consigas amarlo. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace dándote cuenta que al final tu trabajo, el lugar donde estás, o sea, nosotros no vivimos en un mundo exterior. O sea, me explico. Tu trabajo no es en sí tu trabajo, eres tú viviéndote en un lugar. O sea, soy yo viviéndome en un lugar. El lugar, cuando yo estoy mal en ese lugar, no es el lugar. Es como yo estoy juzgando al lugar. Es algo interno jugado en lo externo. Entonces, si yo estoy en un trabajo, como yo estaba, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo porque yo estaba, todos los días cuando me iba para trabajar, que tenía que madrugar un montón, irme para allá, y yo iba, menudo rollo, tal, yo quiero que sean las 3, ahora a ver qué rollazo, tengo que hacer esto, otra vez lo mismo de ayer, hay que ver, tío, esto no va a cambiar nunca. Esas eran mis conversaciones todo el día en mi trabajo, mirando la hora, ya viene el pesado que viene todos los días, ¿sabes? Eran unas conversaciones súper negativas, cansinas. Entonces, claro, yo estaba en mi trabajo, imagínate, la alegría era yo en aquel momento, o sea, solo quería irme a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó? Que luego empecé a decir, vamos a ver, si yo quiero estar bien y es lo que voy a enseñar en parte, yo no puedo estar mal. O sea, es como incongruente. Entonces empecé a ver los beneficios de mi trabajo y decía, oye,
salgo a las 3, para empezar estoy en este trabajo porque quiero. O sea, si me quiero ir, me puedo ir ya. Que eso es una cosa muy importante. O sea, si tú estás en un trabajo que no te gusta y lo mantienes, nadie te obliga. Si yo estoy es porque tengo unos beneficios económicos, normalmente uno se mantiene por el dinero, pero nadie te está obligando a quedarte ahí. Entonces yo empecé a darme cuenta de que o era víctima de mi trabajo o era responsable de mi libertad de elegir. Y yo decía, no, pero es que yo estoy aquí porque quiero. O sea, yo me puedo ir, ahora mismo yo me podría ir si quiero, pero no me interesa. Entonces, si este trabajo me está dando unos beneficios y yo estoy libremente eligiendo estar aquí, ¿por qué no elijo estar bien? Si me interesa y al trabajo también, o sea, ganamos los dos, yo estoy bien, me da lo que yo quiero y yo le doy pues mi trabajo. Pero sobre todo el quitarme la sensación de que estaba ahí como obligada. Digo, ¿pero obligada de qué? Si lo estoy eligiendo yo cada día, o sea, nadie me obliga a levantarme para ir a trabajar. Yeah. Entonces, claro, cuando yo hice las paces con el lugar y conmigo misma y ejercí mi libertad de una forma consciente, pues se acabó el problema en el trabajo. Entonces ya me di cuenta que yo tenía un plan que me iba a ir y que mientras estuviera ahí iba a estar bien, porque era mejor para mí, mejor para mi trabajo y sobre todo porque era una elección libre, o sea, que yo estaba ahí porque quería. Entonces, ¿de qué me estaba quejando? O sea, es que no... Digo, ¿de qué me estoy quejando si nadie me obliga a hacer esto? Y muchas veces esa sensación de que estáis, cuando no digo en tu caso, pero que estamos obligados a estar en un lugar donde no queremos estar, es lo que hace que te quejes y que te frustres, pero porque te has olvidado de que es tu libertad, la estás ejerciendo totalmente. Entonces, cuando te das cuenta de que eres libre de elegir, dices, wow, pues sí, estoy aquí porque quiero. Jolín, pues ya está, pues no pasa nada, me iré en breve o cuando quiera. Entonces, claro, hacer las paces con eso te da mucha energía también. Y sobre todo lo que has mencionado de que es una elección consciente, ¿no? Que a veces se nos olvida que es verdad que no nos están poniendo una pistola en la cabeza. Y has mencionado antes, también volviendo a lo que estabas hablando, que te tomaste una excedencia y probaste en empresa que no te funcionó. Y yo me gusta preguntar por fracasos profesionales que te hayan llevado a una lección, ¿no? Es decir, del que hayas aprendido algo. Y puede ser ese, o en tu caso puede ser algo que tenga que ver con el emprendimiento, porque el emprendimiento también conlleva dificultades. Y a mí me gustaría preguntarte por cuál es ese fracaso del que te llevas una lección muy grande. Pues mira, el fracaso más importante, el tema de la excedencia no lo viví como un fracaso, lo viví como una experiencia que, bueno, pues que viví sin más y yo cuando lo hice sabiendo que tenía esa oportunidad de volver al banco en cualquier momento, entonces, bueno, me fui tranquila. Pero el gran aprendizaje fue cuando yo ya empecé con mi proyecto. O sea, hubo un momento, después de años, que era como que yo trabajaba mucho, me esforzaba muchísimo. Yo vengo del mundo del deporte y la disciplina y eso lo llevo muy bien, ¿sabes? No me cuesta. Pero ya llegó un punto que yo me esforzaba tanto, pero no había resultados. Tanto resultados de expansión como resultados económicos. Ya era una cosa muy como que hubo un momento que me planteé hasta dejarlo. Porque digo, bueno, es que yo tengo que comer, ¿sabes? Es que no puedo estar así, tengo que pagar las cosas, no, y no, como que la máquina no acababa de fluir, ¿sabes? Iba como, había cursos en el que yo hacía que incluso tenía yo que pagar para poder acabar el curso de hotel, o sea, era una cosa complicada. Entonces yo ahí sí que me paré un día y dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Esto no, pues lo dejo, digo, ya está. Entonces quedé con un amigo y este amigo, hablando con él, digo, mira, yo no sé qué pasa, yo venga aquí a probar cosas nuevas, y además eso, probando cosas nuevas, y todo lo que se me ocurría. Pero justamente él me dijo, es que, Majo, no estás mirando dentro de ti. Y yo, ¿cómo que no estoy mirando dentro de mí? Pero si esto es lo que quiero, pero sí. Y ahí fue cuando me di cuenta y él me guió, es verdad, y yo estaré siempre agradecida a esa mirada más profunda de mí misma. O sea, yo ahí estaba muy enfocada en el coaching, en los resultados, en los objetivos, en hacer. Yo estaba muy enfocada en hacer, muchísimo. Y él me llevó a la parte más
profunda, que fue el gran salto de calidad también, otro de los saltos en mi vida cuando empecé a investigar la parte más, no física, la parte más metafísica, la parte más espiritual. Entonces yo ahí empecé a estudiarme muy, muy, muy en profundidad y empecé a ver patrones en mi mente que eran los que estaban frenándome a la hora de que todo fluyera de una forma más suave, sin tener que esforzarme tanto. Entonces, el salto ahí más grande, que fíjate que yo podría haber dejado en ese momento mi trabajo, pero no lo dejé porque empecé a estudiarme mucho más a mí y conforme más me estudiaba a mí, mejor me iba al trabajo. Entonces, dejé de hacer y me centré en sentirme yo mejor, en buscar en mí qué estaba pasando, por qué me esforzaba tanto, por qué dudaba tanto, por qué solo hacía y no me sentía bien, estaba cansada, incluso desarrollé un hipertiroidismo, ¿sabes? Fue como, ¿qué está pasando aquí? Y el gran salto a conocerme aún más, fíjate que yo estaba siempre haciendo cosas, pero el irme a mirar más profundo fue lo que desbloqueó en ese momento todo el tema de mi trabajo. O sea, el mindset, la parte mental, el entrenamiento mental, en esa mirada más espiritual, fue lo que provocó un movimiento muy fuerte en mí que se representó en el mundo, evidentemente. Y ahí pues el trabajo empezó a fluir, ya empezó todo a moverse de nuevo y ya, por ejemplo, yo ya no tenía que esforzarme tanto, sino que era ya más un lugar donde yo estaba disfrutando. O sea, cuando empecé a disfrutar, todo me empezó a ir mejor. Mientras estaba enfocada en objetivos, números, ventas y todo eso, yo misma era la que estaba parando todo justo lo que quería, lo estaba parando yo misma con mi propia mentalidad, con mucha sensación de esfuerzo y de exigencia. Me parece muy curioso que has hablado de que empezaste a encontrar patrones que te frenaban a que realmente hubiese un cambio. ¿Puedes poner algún ejemplo de esos patrones? Sí, claro, te puedo poner el más grande que yo encontré ahí. Era, y este lo veo mucho en mucha gente, la sensación de que siempre faltaba algo. En mi mente había una idea de que algo falta. O sea, son ideas que uno tiene y o sea, yo he visto en muchas personas la idea de no soy suficiente o no estoy segura o tengo duda. En mi caso había una gran idea que era la sensación que sentía y la idea era falta algo. Entonces yo hacía más formaciones, hacía más cursos, hacía más cosas. Y lo que faltaba era soltar esa idea de que falta algo. O sea, era una idea que yo tenía recurrente en mi vida. Entonces, me faltaba energía, siempre me faltaba tiempo, siempre me faltaba algo. Entonces, claro, me faltaba trabajo, me faltaba dinero, me faltaba todo lo que la idea en sí se representaba en el mundo. Entonces, cuando yo empecé a dejar de pensar que algo me faltaba y empecé a verme completa, empecé a sentirme que todo estaba bien, empecé a ver que ya no faltaba nada. Cuando dejé de ver la falta y de enfocarme en el fallo, pues todo empezó a ir fluido y no faltaba ya nada en mí. No me sentía con esa carencia, porque eso es carencia al final. Entonces, cuando yo empecé a dejar de sentir eso, pues claro, todo empezó a moverse solo. No tuve ni que hacer nada. De hecho, hacía mucho menos que antes. De hecho, ahora hago menos que antes. Mucho menos. En el sentido de la búsqueda de trabajo, por ejemplo, como hacía antes, ¿no? Que hacía un montón de cosas y ahora el trabajo viene solo. Yo no hago nada, más que ofrecer lo que hago y compartir. Qué curioso. Y es Muy verdad, curioso, sí. cuando has empezado a poner ejemplos, ¿no? Como falta tiempo, me falta energía, todo el mundo, bueno, no sé todo el mundo, igual hay gente que ya lo ha superado, pero es verdad que al principio cuando les estabas explicando digo, ay, pues no lo entiendo muy bien, yo creo que igual eso no lo tengo, pero ya cuando has empezado a poner igual ejemplos más concretos, sí que lo he visto, sí que he visto ese punto de sentir que siempre falta algo. Y a mí, ahora que bueno, has superado ese momento, que me parece también otra cosa muy poderosa de todas las numerosas cosas poderosas que haces, me gustaría ir al otro extremo, al logro profesional del que te sientes más orgullosa. El logro profesional del que me siento más orgullosa. Es que son muchísimos. Una buena pregunta, ¿eh? Mira, pues podría decirte dos.
yo tenía una clienta que siempre, he estado muchos años con ella y siempre me decía, es que la clienta más difícil que has tenido o sea, soy yo. Y yo decía, que no, mujer, que no, y que sí, porque mira todo el tiempo que llevo aquí y tal. Y al final, con esas palabras que ella me decía, yo me di cuenta que el gran logro profesional que yo había tenido era conmigo misma. Yo era mi clienta más complicada, porque yo he vivido muchas cosas, es como si hubiera vivido muchas vidas dentro de una, y el logro profesional al final yo he aplicado conmigo lo que le enseño a la gente. O sea, sé que funciona porque yo lo he vivido, o sea, no tengo duda de lo que digo, porque lo he sentido. Entonces, el logro profesional más grande a ese nivel es el haber conseguido cada día y seguir transformándome cada día en algo más bonito, más amoroso y usando cada vez más las leyes que la vida nos regala y esa conexión con mi propia sabiduría. O sea, yo ahora mismo me siento mejor que nunca y espero que esto siga creciendo. Entonces, si tuviera que decirte algo, ese logro profesional es haberme trabajado conmigo misma. Y si luego tuviera que decirte algo más físico, por decirlo así, pues el tener mi centro propio, pues cuando yo llego a mi lugar de trabajo y veo que es algo que hemos construido, no yo sola, sino también con la parte que tengo con mi socia, el haber hecho todo este centro donde vienen niños, donde vienen padres, donde doy las clases de meditación, las clases de un curso de milagros, donde hay un espacio que la gente viene y entra aquí y dice, ay, qué ganas tenía de venir. Pues eso también, la verdad que pues te alegra mucho, ¿no? El saber que todo ese trabajo al final pues tiene esos regalos. Me ha gustado mucho el primero y me ha llamado mucha atención porque lo he escuchado más de una vez y de hecho quiero mencionar y nombrar a Inés Torremocha que lo dijo también, dice uno de mis mejores días fue cuando me compré a mí misma, ¿no? Cuando yo fui mi mejor cliente. Y decía, es que yo me compraría, yo sé que esto funciona porque yo me compraría. Y es un poco lo que has dicho y me ha venido ella a la cabeza y digo, qué importante es el comprarnos a nosotros mismos. Pero qué difícil. Lo estaba pensando egoístamente, aquí lo digo, pensando en mí y decía, yo no sé si me compraba, ¿sabes? No sé, me parece un trabajazo y me gustaría saber si empezarías por algún punto, es decir, cuál sería vamos a decir, un pequeño paso que podríamos empezar a hacer para comprarnos a nosotros mismos. Pues el paso más importante, bueno, evidentemente es conocerse a uno mismo, porque esa duda que tú tienes, que todos hemos tenido al principio o a mitad, da igual cuándo, pero siempre ha habido ese punto de duda, es cómo sacar esas dudas de mi mente. Entonces, el primer paso es empezar a conocerte más en profundidad y sobre todo para mí una de las claves más importantes ha sido la meditación en todo este viaje. Porque mi mente era una locura, ¿sabes? No tenía nada de autocontrol, cuando se me iba, ¿sabes? Cuando de esto que se te va la cabeza, por decir de alguna forma, era incontrolable, o sea, yo no podía parar, o sea, era una cosa brutal. Entonces, la meditación, al principio es verdad que me costó, pero porque mi mente era un caballo salvaje, totalmente salvaje, pero eso me fue regalando espacios de paz y de sensaciones que yo no conocía. Entonces, conforme iba sintiendo esas sensaciones, yo decía, wow, ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿Qué silencio? ¿Qué descanso? ¿Qué, de repente, porque siento esta alegría y no estoy haciendo nada? Entonces, yo si tuviera que empezar con algo así para conocerme, pues la meditación es algo que recomiendo siempre, que ayuda porque te conecta, te hace sentir y es algo que funciona, que realmente funciona. Y yo ahí quiero honrarte porque lo que estabas mencionando de que te costó mucho, a mí también, y yo lo voy a decir así, gracias a los cursos de Traspasa la Pantalla con Mónica Galán, pude tener audios de Manjo Casgales y yo empecé, y eso te lo dije el otro día, Sí. cuando vi 15 minutos, yo digo, 15 minutos voy a estar yo parada sin hacer 15 minutos. Y dije, no. Y yo recuerdo el primero que escuché tuyo que dije, va, lo dejo 3 minutos y no pasa nada. O sea, 3 minutos puedo, porque además yo sí que medito en
en silencio, yo sola, 5 minutos, nunca más, nunca había hecho más de 5 minutos. Y era en silencio, porque yo asistida, yo escuchaba a la gente y yo decía... "Ugh". Pues ese vídeo, literal, puse los 3 minutos, lo dejé, me encantó y fui a escuchar todos los demás, porque yo había dejado todos detrás. Entonces estuve escuchando tu voz 2 horas casi, o sea, fue que dije, madre mía. Y es verdad, y además en uno de los ejercicios había que ir andando y yo me salí a andar. Y claro, y de verdad que la oportunidad de darnos esa oportunidad merece mucho la pena, y aquí parece que te hago promoción, pero es que sí, te la mereces porque fue, o sea, yo me quedé, te lo juro, impactadísima, y lo había probado, O sea, sí había probado hacer meditaciones asistidas, y de hecho yo he ido a yoga y el momento de meditación que él hablaba, yo decía, me quiero ir de aquí, se ha acabado ya para mí la clase, yo ya estaba pensando en lo siguiente que tenía que hacer. Así Ya que ves. te honro muchísimo y me encanta, de verdad, me encanta. Quería también, porque ya que estamos hablando de la meditación como técnica, me gustaría saber si la recomendarías también en el momento actual, ¿no? Para situarnos, pues hemos estado con el COVID confinados, ahora no lo estamos, pero igual mañana otra vez sí, que yo espero que no, pero estoy así. Y, y mucha gente, pues, y en mi casa ha habido un caso, pues ha perdido el empleo, se pierden los empleos o no se sabe qué va a pasar con el empleo. Y es verdad que yo no sé si es una de las principales causas de ansiedad, pero yo sé que el no tener dinero pone muy nerviosa a la gente y bloquea mucho. Y yo eso lo estoy viviendo de decir, es que cómo ayudo a desbloquear un poco este momento que además es muy complicado y hay que tener una sensibilidad especial. Y a mí me gustaría que nos dijeras qué recomendarías para este caso en específico. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿Alguna técnica? ¿Algo? A ver, esto vale para cualquier situación. Es verdad que cuando hay situaciones de más estrés por situaciones externas, pues salen todos los miedos. Al final, esta situación ha sido un gran propulsor de salida de miedos general. La buena noticia es que si salen es para que puedas sanarlos en tu mente, para que realmente puedas limpiar tu mente de esos miedos. Entonces, la meditación ahora, ¿en qué puede ayudar? Muchísimo, porque al final todos esos estados de ansiedad es porque las ideas de miedo se han superactivado, ¿sabes? Es como, y no voy a tener no sé qué, y ahora la matrícula del niño, no sé cuánto, y empieza uno, y de repente llega la ansiedad, porque ya hay un exceso de ideas con mucha presión hacia uno mismo. Entonces, la meditación te da esos espacios, aunque sean 5 minutos, que está genial, de parar, de respirar, porque al final, aunque muchas situaciones de las que han ocurrido estos días se derrumban vidas, y es verdad que es difícil vivirlo, pero también hay que mirarlo de otra manera, y es cuando algo se decae, es porque algo nuevo y mejor va a poder nacer. Entonces, toda esa gente que a lo mejor ha perdido los trabajos y que sé que es difícil, pero yo también he vivido esas situaciones y no se pasa bien, salvo que tengas dónde agarrarte. Y dónde agarrarme es a mí mismo, a esa parte de mi propia sabiduría, a esa parte de mi propia creatividad. Porque de cualquier cosa que se rompe, uno puede construir algo nuevo. Y muchas veces esa gente que ha perdido el trabajo es porque realmente no querían ya ese trabajo. Yo con la gente que he hablado, mucha gente que los han echado o han perdido el trabajo, dice, bueno, realmente es que ya llevaba tiempo queriéndome ir. Entonces, pues la vida te ayuda en esas cosas para que tú des otro paso. Entonces, la meditación va a ayudar a encontrar espacios de paz y de silencio, donde tu creatividad se va a expandir, donde pueden venirte nuevas ideas, donde la vida misma se va a comunicar contigo para darte una solución, porque siempre hay solución, y si te tienen que ayudar, pues pides ayuda, que no pasa nada, ¿sabes? Que al final estamos todos para ayudarnos, y ahora me ayudas tú y a lo mejor dentro de 6 meses te ayudo yo. Entonces es un momento ahora muy solidario de contribuir, de dar, y creo que eso también va a despertar en cada uno de nosotros, o a despertar o a mantener pues esa contribución y esa solidaridad que a veces se olvida uno, y tal vez este momento sea un momento para
para activar todo eso y que el mundo se convierta en un lugar mejor para todos. Qué bonito. Pero es verdad, cuando hay destrucción, puede haber reconstrucción. Y eso es muy mágico. Yo quiero, ya para terminar y honrar el tiempo de todo el mundo, me gustaría, yo siempre termino haciendo honor al programa y por la idea que lo empecé, que es que en pocas palabras, las que puedas, pero poquitas, 2, 3, igual. Sí. Yo siempre pregunto cómo se llega a ser algo y en tu caso, que a mí me llama tantísimo la atención, es cómo se llega a ser transformadora de personas. ¿En 3 palabras? Venga. Venga. Pues se llega con inspiración, con dedicación y con constancia. Qué bonito. Diré que inspiración eres la primera que la ha utilizado. Y me parece sí, qué bien. Muy bonito, muy bonito. Así que muchísimas gracias. Mejor forma que cerrar que esas 3 palabras pocas. Y te lo agradezco muchísimo por haber participado, por estar aquí conmigo y por contribuir y por haberme ayudado a mí en específico y a todo el mundo porque también compartes muchísimo en tus redes, compartes muchísimo en YouTube y eso ayuda un montón. Así que gracias, ha sido todo un placer. Gracias a ti, Susana, por crear algo tan bonito y que va a ayudar a tanta gente a que sigan en sus sueños y sigan trabajando en lo que realmente aman. Así que enhorabuena por tu labor. Gracias. Me despido.